Voy a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Oramos al Señor un momento. Padre, en esta hora depositamos en tus manos nuestra vida y queremos que nuestra mente y nuestro corazón esté apercibido a tu palabra. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi vida, Señor, para transmitir a tus hijos la bendición a través de tu palabra el día de hoy. Manténnos, Señor, atentos, expectantes a lo que tú quieres transmitirnos. Muchas gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Si hoy saliéramos a la calle y pudiéramos ver, no los rostros, no las personas por fuera, sino pudiéramos ver el interior de las personas, si pudiéramos ver el corazón, cada persona que va por la calle, cada persona que nos encontramos en el súper, cada persona que nos topamos quizá en un semáforo, y viéramos su corazón, yo creo que nos quedaríamos sin aliento. ¿Sabe por qué? Porque veríamos a hombres y mujeres que si bien están rodeados de mucha gente, que si bien están ocupada su mente quizá allí en algún negocio, si bien está ocupado su atención en un dispositivo, en un celular, comunicándose con alguien, la realidad es que veríamos corazones en soledad. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma situación que el Señor Jesucristo vio cuando vio las multitudes, desamparadas, sin esperanza, en soledad. Y aunque decimos que vivimos en un tiempo donde podemos conectarnos con cualquiera a lo lejos, podemos comunicarnos al alcance de un toque en nuestras pantallas, la verdad es que no hemos estado en ningún otro tiempo tan desconectados con nosotros mismos y tan desconectados con nuestro Creador. La gente está llena de actividades. La gente está llena de planes, la gente está llena de trabajo, la gente está llena de circunstancias que atender, pero están vacíos de un sentido del por qué lo hacen. Cuando usted tiene una conversación íntima, profunda con esas personas, usted se dará cuenta que detrás del ruido, detrás de las sonrisas, detrás de las propiedades, detrás de las actividades del trabajo, detrás de todo eso, hay un corazón que se encuentra en soledad. Y ese corazón, déjeme decirle que solamente lo puede cubrir la presencia de Dios. Aquel que nos ha creado, el creador de la raza humana, es el que puede dar sentido a la vida del hombre. Y tristemente así se encuentra la gente allá afuera. Pero déjeme decirle una situación también. Inclusive, aún nosotros preparándonos y poniéndonos la mejor ropa como lo intenté hoy y esforzándonos en estar en el lugar de reunión y esforzándonos en aplaudir, en cantar, en unirnos al unísono para entonar estos cantos, podemos cargar nuestro corazón sin un sentido. Podemos llevar nuestra alma sin un sentido del por qué estamos aquí. Es una realidad triste, pero real. Hay gente que conociendo a Dios podemos caer en la rutina, podemos caer en el status quo, podemos caer en la tradición, podemos caer en el decir, es día de ir a la iglesia, podemos caer, voy a acompañar a mis padres, podemos caer en esa situación. Y aunque aquí estamos decenas de personas, podemos estar sin hallar un sentido del por qué vine hoy. Es probable que no seamos todos, pero es muy probable que haya corazones que se sientan así aquí. Y déjame decirte la misma situación. Lo único que puede cambiar ese sentir de vacío, de soledad,
de no saber por qué estoy aquí, es la presencia de Dios en tu corazón. Es la presencia de Dios que puede alegrar tu corazón más allá de lo que a veces sentimos, como la emoción de un enamoramiento, la emoción de esperar a un hijo, la emoción de esperar que viene algo bueno y nuevo para nuestra vida. Más allá que todo eso, la presencia de Dios en nuestro corazón puede marcar la diferencia de nuestras vidas. Hoy en día la iglesia, inclusive, y hablo de la iglesia en general, de maneras que han censado, encuestado a los cristianos, a los que asisten a una iglesia, reflejan que en mucha medida no hayan un sentido de por qué se congregan. No hayan un sentido de por qué tienen que leer la Biblia. No hayan un sentido de por qué tienen que asistir y cantar. Es una realidad bastante triste, siendo que la presencia de Dios está al alcance a través de Jesucristo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, para estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, un sacerdote al año se tenía que preparar de una manera especial y solamente uno podía entrar a ese lugar santísimo y ofrecer allí un holocausto y estar delante de la presencia de Dios? Pero la Biblia nos dice que cuando Jesucristo vino a este mundo y Él se entregó como el sacrificio perfecto, y Él, siendo el sacerdote perfecto, entregó su vida siendo sacrificio y siendo sacerdote, Él abrió las puertas para nosotros al lugar santísimo. Usted debe recordar que cuando Cristo murió, no solamente hubo un efecto en ese lugar. La tierra tembló, dice. El cielo se oscureció porque el pecado de toda la humanidad estaba siendo cargada sobre el Hijo de Dios. Pero cuando Él declaró y dijo, consumado es, dice la palabra que el velo que había en el templo separando el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Y la entrada a la presencia de Dios es posible el día de hoy. La entrada a la presencia de Dios que nos puede alegrar es posible gracias a Jesucristo. El salmista del capítulo 16, él declara y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es muy diferente a la felicidad, a las risas, a las caras sonrientes. El gozo es muy diferente a que yo esté viendo alguna comedia o a que esté comiendo algo rico en compañía de amistades o de mi familia y yo esté riéndome. El gozo es muy diferente a eso. Es un estado de plenitud. Es un estado de seguridad, de contentamiento continuo, porque sabemos que su presencia está con nosotros. Cuando uno puede acercarse a Cristo, cuando uno puede reconocer que necesita de Él y lo invitamos a nuestro corazón, entonces Él quiere tener plenitud en tu vida. Pero necesitamos disponer nuestro corazón a desear, a anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos alcanzar esa plenitud si no es solo en su presencia? ¿Cómo el ser humano puede hallar sentido a su vida si no es solo en su presencia? ¿Cómo podemos deleitarnos si no es solo en su presencia? No importando nuestro estado físico, no importando el cansancio que implica no haber comido desde anoche, no importando el cansancio que implica tener una semana larga y que nuestros ojos de repente quisieran ya estar allá cerraditos en una siesta. No importando eso, cuando uno reconoce que la presencia de Dios está en este lugar y está con nosotros, uno puede deleitarse en ella. Y el Señor desea que nosotros entremos a su presencia. El Señor desea que nosotros disfrutemos de su presencia. Pero ¿sabe? Debe haber una preparación. Y ahí está el pero. Y ahí está pero ¿por qué? Si me dice, pastor, que la presencia de Dios está para con nosotros accesible, ¿qué pasa que yo aún no percibo esa presencia? ¿Qué pasa que yo aún no conecto con esa presencia? Porque yo creo que Dios está en este lugar.
No puedo dudarlo. Su palabra dice que Él es omnipresente. Yo creo que Él está en mi casa, yo creo que está en su casa. Cuando usted se levanta por la mañana, cuando usted se sienta a comer, yo creo que ahí está Él. Pero ¿qué pasa que nos impide conectar con esa presencia? Nos hace falta preparación, nos hace falta cuidar nuestra vida, nos hace falta preparar nuestra mente y nuestro corazón para entrar a esa presencia. Y el Salmo 24 nos da claramente algunos, voy a llamarlos así, algunos requisitos, algunos preparativos que uno necesita buscar para disfrutar de la presencia de Dios. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y entonces comienza a enlistar las cualidades, las características, permítame expresarlo así, los requisitos que usted y yo debemos buscar para poder estar en el lugar santo, para poder conectar con la presencia de Dios. Y dice el salmista, dice la palabra de Dios, el limpio de manos y puro de corazón. No hay otra palabra para expresar eso sino santidad. Limpieza en nuestras manos. Conducirnos con santidad, conducirnos en pureza, una vida moral que busca no ofender a Dios con acciones pecaminosas, una vida que reconoce que ya no nos pertenecemos a nosotros, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía en la carne, ahora lo vivo en la fe, ahora mi vida está firmada en la fe en Jesucristo. Y si antes mis manos se usaban para hacer lo malo, para transgredir, para injusticias, ahora mis miembros son siervos de justicia, son siervos de santidad. Eso lo explica claramente las Escrituras. Sin santidad, nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. La presencia de Dios es santa. El lugar en el cual nos queremos deleitar, en donde hay plenitud de gozo, es una presencia santa. Mire que Moisés llamó al pueblo a prepararse, a limpiarse, porque la presencia de Dios iba a descender sobre el monte. Y los mandó a limpiarse, a lavar sus ropas, símbolo de lo que es la santidad. La santidad en nuestras acciones es tan necesario porque sin esa santidad, cuando uno entra a la presencia de Dios, entonces uno puede sufrir inclusive repulsión y rechazo de ella. El Antiguo Testamento está ejemplificando las veces en las cuales personas de manera negligente, de manera descuidada, se acercaron a la presencia de Dios, como los hijos de Aarón, y se acercaron a la presencia y ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué dice la palabra? Los consumió. Porque Dios, al ser santo, es un Dios celoso. Ahora, gracias a Dios que no vamos a pasar por esa experiencia de ser consumidos. Pero la presencia de Dios no se va a dejar sentir en nosotros si nosotros no estamos viviendo en santidad. Si nosotros no nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, límpiame mis pensamientos, mis acciones. El limpio de manos, puro de corazón, mi carácter, mis motivaciones. Un corazón, hermanos, santo también se caracteriza por ser un corazón humilde. Porque yo no puedo decirle, Señor, límpiame, si yo no reconozco que estoy fallando en algo. Y para eso se requiere humildad. Para eso se requiere que yo deje de lado cualquier orgullo, pretensión o soberbia que diga, ¿qué van a decir de mí, el pastor? Que yo le tenga que pedir perdón a Dios por algún pecado que estoy cometiendo, en el cual me deslicé. No fue mi intención, pero fallé ante Dios. ¿Qué van a decir de mí? Que tengo años en esta congregación y que yo me tenga que acercar a Dios para pedirle perdón. ¿Sabe que para acercarnos a la presencia de Dios y hallar el oportuno socorro y decirle, Señor, límpiame, santifícame, purifícame, se requiere humildad? Se requiere reconocer que estamos haciendo algo mal o que nos estamos descuidando en no hacer algo bueno, porque recuerde que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y la palabra es clara diciéndonos, Jehová es excelso
es grande, es santo, pero atiende al humilde. Pero al altivo lo mira de lejos. Altivo, altanero, arrogante, que no admite corrección. Dios quiere que reconozcamos que nuestras manos necesitan ser limpiadas, que nuestro corazón necesita ser limpiado, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestras motivaciones necesitan purificarse todos los días. Y para eso, repito, se requiere humildad. El apóstol Pedro escribió: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe que se requiere humildad para entrar en la presencia de Dios? Y otro rasgo de esa humildad, hermanos, es saber que no importa lo que los demás digan, como les mencionaba. Si yo necesito acercarme para que Él me limpie, o si yo quiero disfrutar de su presencia y gozarme en ella, yo no puedo poner mi pensamiento en el qué dirán. Mire, yo recordaba la ocasión en la cual el rey David, hermanos, nos ilustra claramente eso, porque él, cuando se dio cuenta del pecado, cuando fue corregido por el profeta, por el pecado que había cometido, porque había quedado ciego, ahora esa ceguera espiritual, y no se daba cuenta de la gravedad de su pecado, entonces él escribió y dijo: Señor, límpiame, no me dejes así. Y le rogó que su presencia no se apartara de él. Hemos leído en estas semanas ese salmo, el Salmo 51. Purifícame, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Límpiame. Eso requiere humildad. El rey reconociendo que ha pecado. Pero también observamos en 2 de Samuel que cuando él quiso traer el arca del pacto, esa arca donde la presencia de Dios estaba constantemente, donde la presencia de Dios había dicho: allí estará. Entonces dice que cuando el arca entró en la ciudad, ¿qué hizo el rey David? Se despojó de sus vestiduras, dejó de lado sus vestiduras reales, se ciñó de su túnica simplemente y comenzó a danzar. Y comenzó a disfrutar del gozo de ver la presencia de Dios entrando a su ciudad. Y comenzó a disfrutar del gozo de saber que la presencia de Dios estaba llegando a su casa. Ya había sido limpio, pero cuando la presencia de Dios está, hermanos, también requiere humildad para que se mueva en nuestra vida. Y usted conoce la historia, debe conocer esa historia, porque una de sus esposas lo miró desde la ventana, que David se había despojado de sus vestiduras reales y que estaba dando piruetas allí, prácticamente lo que dice la Biblia, que estaba danzando, que estaba cantando, alabando a Dios ahí juntamente, y lo menospreció. Y un momento más adelante, cuando su esposa, cuando Mical le dijo: ¿te parece digno del rey andar dando esa imagen? Usted sabe la respuesta de David: yo me puedo hacer más vil delante de la presencia de Dios si es posible. Porque él estaba reconociendo su humildad delante de Dios y que él era un hombre que necesitaba su presencia y que era un hombre que necesitaba gozar de su presencia. Ahora déjenme decirle esto: si el rey David hizo eso, ¿cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos del qué dirán? Porque cuando hay el gozo de la presencia de Dios, usted no tiene que preocuparse por si el que está a su lado se vaya a molestar, que dé un aleluya, un gloria a Dios, que levante las manos. Es más, se lo voy a decir así: usted no tiene que preocuparse de despertar al que está a su lado por decir amén. Porque cuando la presencia de Dios se deja sentir en nuestro corazón, entonces inunda todo nuestro ser. Inunda todo lo que somos. Usted es un ser integral, que tiene mente, que tiene cuerpo, que tiene emociones. Y a veces, hermanos, quizá por orgullo, quizá por el qué dirán, quizá por pena, tú tienes el deseo de expresar algo ante la presencia de Dios.
Tú quieres derramar tus lágrimas cuando estás en la presencia de Dios. Tú quieres salir de tu lugar para estar en este altar. Pero me da pena, es que tengo que pedirle paso al que está al lado. ¿Qué van a decir? Es que el tiempo, es que lo otro. Hermanos, cuando la presencia de Dios está, uno necesita disfrutarla. Y uno tiene que despojarse de cualquier cosa con tal de disfrutar de la presencia de Dios. Pero déjeme volver a lo que dice el salmista en el capítulo 24. Limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando decimos que alguien eleva su alma a cosas vanas, es cuando pone su esperanza, su identidad, su confianza en alguien que no tiene el poder para darle esa seguridad. ¿Sabe que si conocemos al Dios poderoso que nos ha rescatado, a Él debemos toda nuestra lealtad? Que si conocemos al Dios poderoso que nos ha llamado, a Él debemos toda nuestra lealtad. Es por eso que la Biblia habla del pecado de la idolatría. Es por eso que la Biblia advirtió al pueblo de Israel de no caer en idolatría. Ay, hermano, gloria a Dios que nosotros no somos idólatras. Porque a veces tenemos esa imagen de ser idólatra con ciertos representaciones, figuras, objetos, etcétera. Pero ¿saben? Hoy en día hay tantos ídolos modernos que se han levantado en nuestro alrededor. Y el primero de ellos, que muchas veces ni percibimos, es el ídolo del yo. Es cuando tu alma se eleva a algo vano, a confiar en ti mismo. Es cuando tu confianza no se pone en el Dios poderoso, sino que estás confiando en tu propio juicio, en tus propios pensamientos, en tus propias reglas morales, en decir esto para mí es bueno, esto para mí no lo es, yo así vivo, esas son las reglas que yo he establecido para mí. Entonces, cuando tú haces eso, te estás poniendo como un Dios para ti mismo. Tú eres tu ley, tú eres tu regla, tú eres tu norma. Y cuando hacemos eso, el ídolo del yo se posiciona y le roba el lugar que solamente Dios merece en nuestra vida. El ídolo de los recursos y la economía. Confiar y decir, todo va bien porque no falta en casa la economía, todo va bien porque puedo pagar mis cuentas, todo va bien porque llega el recibo de la luz y allí hay. Pero cuando eso no pasa, entonces perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la seguridad. Y es cierto, puede ser que en nuestra humanidad veamos las situaciones, pero como creyentes, como hijos de Dios, como quienes Jesucristo vive en nuestro corazón, entonces nosotros debemos decir, yo no confío en que si yo veo billetes en mi cartera, yo no confío que si yo no veo ceros en mi cuenta bancaria, yo no confío que si mañana va a llegar el cheque, el pago, lo que sea, yo confío en que Dios es mi sustentador, en que Dios es mi proveedor. En que pase lo que pase, Él sabrá suplir a mis necesidades. Y como eso, pueden haber otras cosas en las cuales usted y yo podamos brindar nuestra confianza, pero la Biblia nos manda a confiar y a descansar solo en Dios, solo en Él. Que nuestra alma no sea elevada a cosas pasajeras, temporales, vanas, que no tienen trascendencia en lo eterno. Que nuestra alma, en lugar de eso, busque la confianza y sea plenamente puesta esa confianza en el Dios Todopoderoso al cual servimos, al cual buscamos y al cual le hemos entregado nuestra vida. Necesitamos limpieza de manos, santidad. Necesitamos lealtad y entrega absoluta de nuestra confianza al Dios poderoso para entrar a su presencia. Pero también dice la palabra, al que no ha jurado con engaño. Y aquí tiene que ver con una actitud hacia los que nos rodean, hermanos. El Salmo 24 nos enseña que el camino hacia la presencia de Dios también tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales.
Tiene que ver con la manera en la cual usted y yo nos relacionamos. Y aquí menciona el detalle de no engañar al otro, de la honestidad. Alguien que busca la presencia de Dios no puede ser deshonesto, no puede jurar con engaño, no puede buscar el beneficio propio a costa del engaño de otra persona. Eso habla de una vida ética y recta, no solamente en la santidad de Dios, sino también, repito, hacia nuestro prójimo. La integridad en los acuerdos. Alguien que es honesto cuando dice, te voy a pagar, te pago. Cuando dice, voy a ir, voy a estar contigo, está contigo. Cuando dice, vas a contar conmigo, vas a contar conmigo. Integridad en los acuerdos. Por eso la Biblia dice, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Proverbios abunda y dice, cuidado con el peso falso, con sacar ventaja de la ignorancia de otras personas cuando hacemos negocio y buscamos sacar más provecho. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios llama a esto abominación. Cuando un hombre lleno de codicia, después de que el pueblo de Israel derrotó a esa ciudad, a Jericó, tomó para él de los tesoros y los guardó, trajo maldición al pueblo. El pecado de Acán. No fue honesto. No fue honesto. No vivió en honestidad. Y eso trajo consecuencias para el pueblo, porque perdían las batallas, porque la presencia de Dios no iba con ellos. ¿Estamos siguiendo, hermanos? Cuando hablamos de integridad para con los demás, también hablamos de la justicia que debe haber entre nosotros. Mire, también en estas semanas nos llevaba la palabra a Isaías 58, porque estamos ayunando, porque estamos buscando la presencia de Dios. Pero mire lo que testifica el Dios grande a través del profeta Isaías en el capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ese es el deseo. Yo allí me apunto, buscar a Dios cada día y saber sus deseos. El asunto es que el profeta tuvo que declarar lo siguiente: como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto y oprimes a todos tus trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, es tal el ayuno que yo estoy pidiendo, dice el Señor, que de día aflija su alma el hombre, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yo no tengo esclavos, hermano, gracias a Dios podemos decirlo. Pero hoy en la escuela dominical hablábamos de algo que encadena, y esa es la falta de perdón. Porque a veces, en repetidas ocasiones, cuando alguien nos ha hecho una ofensa, o si se dan cuenta y no les preocupa, o no se dan cuenta, recuerden que uno comienza a albergar sentimientos de amargura, de rencor, que si no nos cuidamos, escala hasta convertirse en odio.
y decimos, estoy ayunando, estoy buscando la presencia de Dios, pero aún hay ataduras de amargura, de celo, de heridas. Yo no niego que estamos heridos, decíamos hoy, ¿verdad? No podemos negar que puede haber heridas, pero cuando Dios nos llama a soltar ligaduras, cuando Dios nos llama a que rompamos los yugos, incluye la necesidad de perdonar, aunque no se acerquen a nosotros a disculparse. Porque muchas veces la falta de perdón en nuestro corazón se convierte en un estorbo para no sentir la presencia de Dios. Porque muchas veces las divisiones y contiendas que se albergan en el corazón, que quizá no se manifiestan en palabras o en acciones, pero allí están en nuestro corazón. Son yugos, son cadenas, son ligaduras que debemos soltar cuando decimos estar buscando de Dios. Que necesitamos ser libres de esos obstáculos que nos impiden disfrutar de la presencia de Dios. Sí, pudiéramos hablar, tal cual lo dice aquí la palabra, de darle pan al hambriento, pero aquellos no nos han hecho nada. Pero cuando se trata de alguien que nos ha ofendido, ahí no soltamos ni una palabra de perdón. Practicar la justicia con nuestro prójimo implica ponernos a cuentas. Implica que yo no tenga que esperar, porque quizá esa persona ya ni está aquí, quizá esa persona ya no la volví a ver, quizá esa persona en algún momento hasta ya no está en este mundo, pero uno está con esas ligaduras, ataduras, que lo único que falta es soltar perdón. Y la presencia de Dios se mueve cuando hay libertad para perdonar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y el salmista no escribe como diciendo, no es posible, nadie puede estar, no. Nos dice lo que necesitamos trabajar, nos dicen lo que necesitamos esforzarnos, nos dicen lo que tenemos que venir ante su presencia y decirle, Señor, límpiame. Porque si reconocemos nuestras faltas, reconocemos lo que está estorbando, no es para decir, es muy difícil, me voy. No, es para decir, Señor, solamente con tu ayuda puedo vivir en santidad. Solamente con tu ayuda puedo confiar en ti y no apartarme tras ídolos que se han levantado en mi corazón y que estoy poniendo la confianza en ellos. Solamente con tu ayuda puedo tener buena relación con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con aquellos que en algún momento nos hemos dañado mutuamente y que hasta el día de hoy todavía está faltando romper la ligadura a través del perdón. Es posible disfrutar de la presencia de Dios. El Señor por eso abrió el velo. El Señor por eso abrió el velo, por eso abrió el camino a la presencia de Dios. Para que usted y yo entremos a ese lugar. Pero tenemos que decirle, Señor, limpia mis manos, purifícame. Ayúdame, Señor, porque yo necesito ser limpiado. Ayúdame, Señor, a confiar solo en ti, en las buenas y en las malas, cuando hay, cuando no hay. Ayúdame, Señor, a estar en paz con mi prójimo, a restaurar una relación rota, a permitir que tu Espíritu Santo sane las heridas en mi corazón a través del perdón que yo pueda dar. Y yo hoy quiero usar las palabras del salmista diciéndoles, ¿quién quiere subir al monte de Jehová? ¿Quién quiere estar en el lugar santo?
¿Quién quiere conectarse con la presencia de Dios el día de hoy? Es posible. En su presencia hay plenitud de gozo. Es posible. Hoy el Señor nos dice, yo quiero que disfrutes de mi presencia. Porque solo allí hallarás lo que afuera la gente anda buscando y lo que quizá aún con tu práctica no lo has alcanzado a experimentar. Y vuelvo a preguntar de parte del Señor, ¿quién quiere subir al monte de Jehová? ¿Puedes ponerte en pie? Si eso quieres. Puedes venir a este lugar. Aquí no es el monte, pero este es un lugar propicio para acercarnos a su presencia. Puedes decirle con permiso y discúlpame que te moleste, pero voy a pasar y ven a este lugar. Puedes dejar de lado toda pretensión, todo orgullo, todo el que dirán, y puedes venir y doblar tus rodillas en un lugar, sea aquí, sea allá, sea en tu mismo lugar, pero busca la presencia de Dios.